Es un placer tener a hermanos de, sobre todo Brasil, un país que a gente ama mucho. Ya después hablaremos. Nosotros, Miriam y yo, estuvimos de luna de miel allí por amigos comunes, así que imaginaos, es como nuestro segundo país, aunque bueno, ya al final no sabemos ni de qué país somos porque tenemos tantos amigos y gente que queremos en tantos lugares, así que somos de todas partes, desde aquí, desde el centro cristiano a todo el mundo. ¿Alguna vez pensaste qué harías o qué dirías si el Señor Jesús apareciera físicamente delante de ti y te pidiera algo? ¿Cómo reaccionarías? Evangelio según Mateo capítulo 12 y vamos a leer en el versículo 10. Evangelio según Mateo capítulo 12 y versículo 10. Había allí un hombre que tenía una mano seca y para poder acusarle le preguntaron, por el contexto sabemos que eran los maestros de la ley, los escribas y fariseos, las personas, digamos, religiosas de aquel entonces, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la saca. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Y versículo 13, que es clave para lo que creo que el Señor quiere decirnos, como siempre, a mí en primer lugar y a todos en el día de hoy. Mateo 12:13, Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Esa simple frase que aparece al final, sabéis que me entusiasma leer la palabra del Señor, la Biblia, lo que Dios nos dice, porque nunca sobra ni falta absolutamente nada. Pero esa última frase que Mateo añade, sana como la otra, creo que quiere enseñarnos algo esta mañana de una manera muy sencilla y espero que el Señor hable a nuestro corazón. Porque ahora tenemos que ponernos en el lugar de aquel hombre. Lucas nos dice que era su mano derecha que estaba paralizada. Así que era una persona que no podía trabajar, que todos le conocían. Estás en un lugar donde no puedes hacer absolutamente nada. Es una época completamente diferente a la nuestra. No hay seguridad social ni hay personas que puedan ayudarte. Así que aquellas personas que estaban enfermas o que en este caso tenían algún miembro del cuerpo paralizado o eran ciegos, solo podían hacer una cosa, y es estar en la calle y mendigar. Y si tenían familia, pues aún tenían una bendición de Dios de poder vivir en algún lugar, pero muchos de ellos sencillamente tenían que vivir en la calle. Así que tú y yo somos esta mañana esa persona con la mano paralizada, sin poder hacer nada y acostumbrados a mendigar. Ahora, ¿por qué menciono eso? ¿Y por qué Mateo dice ese detalle? Porque el Señor se presenta delante de él y le dice, extiende tu mano. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Muchas otras personas seguro le dijeron eso a este hombre en muchas ocasiones porque él estaba acostumbrado a mendigar. Así que cuando a alguien le pide que extienda su mano, es obvio, su mano derecha está paralizada, él extiende su mano para que alguien le ayude, para que alguien le dé una limosna, para que le dé un trozo de pan o algo que esa persona, con lo que tú y yo, porque hoy somos ese paralítico, esa persona con la mano paralizada, podamos vivir o podamos seguir hasta el día siguiente. Así que la primera reacción, seguro, cuando Jesús le dice, extiende tu mano, es esa reacción. Él me va a dar una limosna, me va a ayudar. ¿Lo has pensado alguna vez? Pero ¿sabes lo que hace este hombre?
la mano que jamás había podido mover, la mano que jamás había podido extender, es justo la que le entrega al Señor. Puede parecer algo muy simple, quizás porque nosotros lo leemos ahora, años después. No hemos estado nunca en la situación de Él y no nos hemos dado cuenta de lo que significa haber vivido durante muchos años, quizás desde su nacimiento, sin poder extender esa mano. Y cuando alguien viene, en este caso Jesús, Él no le conocía de antes, no sabía lo que podía hacer en su vida. Pero cuando alguien viene y nos pide algo tan sencillo como que extendamos nuestra mano, ¿sabes por qué admiro a este hombre? Porque él extendió la mano justo que nunca antes había podido mover. Y Dios le curó. ¿Qué tiene que enseñarme a mí el Señor esta mañana? Que muchas veces no depende de todas las cosas que yo sé, incluso de las cosas que conozco, todo lo que he aprendido desde que desde que era niño, o las cosas que he escuchado sobre Jesús, o como aquellos maestros de la ley que incluso podían relatar libros enteros del Antiguo Testamento de memoria, y se encuentran con Jesús, pero no fueron capaces de recibir nunca nada de Él, porque no le creyeron. Y de repente un hombre que estaba acostumbrado a mendigar, cuando el Señor le pide algo muy sencillo, extiende tu mano, Él extiende la mano que era imposible y se la entrega al Señor. ¿Cuál es tu mano que nunca has movido? Y sé que entendéis esta expresión tan rara que os estoy preguntando ahora. A veces tenemos miedo. A veces no le hablamos a otras personas por nuestro miedo. Es nuestra mano que no queremos extender. Y cuando el Señor nos pide algo, pues entregamos nuestras fortalezas. Dice, sí, Señor, yo puedo hacer esto, yo puedo arreglar esto en la iglesia, yo puedo hacer... Y está bien que hagamos eso, ¿me entendéis? Pero no somos capaces de extender la mano, no somos capaces de entregarle nuestro miedo. Quizás a veces el no saber qué decir a las personas cuando le hablamos del Señor. No todos tenemos facilidad de palabra, no todos sabemos las respuestas. De hecho, nadie sabe todas las respuestas. Entonces, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, pues hacemos algo que, en cierto modo, no nos mete en problemas. Algo que podemos hacer con nuestra fortaleza. A veces es algo de nuestro carácter. Tengo situaciones en mi vida, en mi carácter, que solo el Señor sabe. Y cuando Él me dice, Jaime, extiende tu mano, le entrego las cosas buenas. Ah, mira, Señor, a mí me encanta mi familia, le digo las cosas que me hacen bien, pero no soy capaz de extender mi mano paralizada, decirle, Señor, ¿sabes lo que está ocurriendo en mi vida? Esto. Y esto es lo que tienes que transformar. Esto es lo que tienes que cambiar. A veces las situaciones que atravesamos que son duras, entendedme que no estoy hablando que sea fácil lo que estoy diciendo. A veces atravesamos situaciones duras de preocupaciones del mañana, preocupaciones económicas, de ansiedad, de depresión, de situaciones que nos sobrepasan y es normal porque no somos perfectos. Y el Señor Jesús viene y dice, extiende tu mano. Entrégala. Y nosotros le entregamos nuestro amor a Él. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le entregamos nuestro servicio a Él. Y está bien que lo hagamos, pero no somos capaces de entregar la mano paralizada, nuestra debilidad. Y a lo largo de toda la Biblia es impresionante porque Dios usa a hombres y mujeres, y no importa si están preparados o no, porque Dios usa a todos. Él es tan bueno que no se fija en lo que una persona tiene o lo que no tiene. Pero ¿sabes una cosa? Él siempre usa a personas que le entregan su debilidad. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando el Señor le llama, hasta 5 veces le rechaza y le pone excusas porque no quiere ir.
Y la última que le dice, la penúltima, mejor dicho, porque la última sencillamente dice envía a otra persona, ¿os acordáis? Allá en el libro del Éxodo, después del capítulo 2. Pero la penúltima dice, Señor, es que tú sabes que yo a veces, por lo que dice en el entorno, está explicándole, no sé hablar, no tanto que no supiera hablar, sino que cuando se ponía nervioso a veces hasta casi tartamudeaba. Y claro, era enfrentarse al faraón. Y Dios le dice, extiende tu mano, porque yo voy a hacer que tú hables por mí. Y las canciones que el pueblo aprendió después eran las canciones de Moisés, de alguien que tartamudeaba, imaginaos en algunos momentos. Y cuando habla el libro del Apocalipsis, cuando nos dice que en el cielo una de las primeras canciones que vamos a cantar es el cántico de Moisés, porque, ¿sabes por qué? Porque él le dio al Señor su debilidad. Señor, yo no sé hablar, mucho menos cantar. ¿Recuerdas el caso de Ana? No podía tener hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y derramaba su corazón delante de Dios. ¿Y sabes lo que le entregó a Dios? Pues le entregó su imposibilidad de tener hijos. La Biblia dice que Dios mismo había cerrado su matriz. Es decir, era como si fuera el culpable, sé que entendéis la expresión, de que no tuviera hijos. ¿Y sabes lo que hizo Ana? Extendió su mano, dijo, Señor, esto es lo único que puedo ofrecerte. Yo no puedo tener hijos. Y Dios le dio a Samuel y a varios más. Pero fue la clave del avivamiento en Israel. ¿Recuerdas el caso de Pedro? Donde Pedro aparecía un lío, y si no lo había, él lo montaba. ¿Por qué era su carácter? Fue capaz de extender su mano paralizada, de entregar ese carácter al Señor. Y cuando nadie se atrevía a hablar primero delante del pueblo de Israel, después delante de en medio de Samaria y después delante de uno de los centuriones romanos, arriesgando su vida, ¿quién fue el que habló del Señor? Pedro. La persona que más miedo había tenido. ¿Sabes por qué? Porque extendió su mano y la entregó en las manos del Señor. ¿Os acordáis de Tomás? Él le dijo al Señor, le dijo a los discípulos, yo no voy a creer que el Señor resucitó. Claro, nosotros leemos, cuando lo vea y meta mi mano en sus heridas, entonces le creeré. Él lo está hablando, porque hay que introducirse en el corazón de la persona, como diciendo, como a veces nosotros decimos, ni aunque lo vea delante voy a creerlo. Es su expresión. El Señor se aparece a Tomás y le enseña las manos y el costado. La historia nos dice que fue el discípulo que más habló del Señor y más lejos fue, hasta entregar su vida en la India, sencillamente hablando del Señor. Le entregó su mano paralizada al Señor. Le dijo, Señor, tú sabes que soy un desastre, soy el más incrédulo de todos. Y el Señor le dijo, muy bien, perfecto, estás preparado para ir a donde te voy a enviar. Y Pablo, ¿os acordáis de él? Alguien que incluso había perseguido a la iglesia. Y un día él tiene que decir, pues el poder de Dios se perfecciona en todo lo que Pablo tenía, en todo lo que había aprendido, en todo lo que él resume en cuanto a lo que era su currículum desde haber estado y haber sido enseñado por uno de los principales maestros de la ley del principio, hasta haber ido por todos los lugares intentando seguir la voluntad de Dios, hasta que el Señor Jesús se apareció. ¿Y qué le dijo a Pablo? Voy a enseñarte lo que tienes que sufrir por mí. Y Pablo lo comprendió. Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. María Magdalena, no quiero ser muy largo, pero nos puede ayudar a comprender para que veamos que son situaciones muy diferentes. Habían salido 7 demonios de ella. En aquella época, cuando una persona estaba endemoniada y de tal manera, todo el mundo la conocía. Hay algunos casos en los que el Señor echa fuera demonios de una persona y habla de un joven que con solo uno no lo podían ni retener. Imagínate esta mujer con 7.
el Señor transformó su vida. Y sabes, la que era despreciada, señalada, que todos la conocían, cuando extendió su mano paralizada, fue la primera persona a la que el Señor le dijo, vete a todos y dile que he resucitado. La que había tenido 7 demonios. Timoteo es alguien del que muy pocas veces hablamos, pero por todo lo que vemos en las cartas de Pablo era una persona muy enferma, tenía su estómago muy mal. Tanto es así que muchas veces lo único que tenía en su vida era sufrimiento. Varias veces Pablo menciona que se acuerda de sus lágrimas, lágrimas de alguien que está sufriendo, porque su salud no está bien. Eso lo había hecho una persona tímida. Muchos se burlaban de él y a veces se encerraba en sí mismo y no era capaz de salir adelante porque estaba sufriendo, porque no sabía lo que estaba sucediendo en su vida. Y además era una persona demasiado sensible, cualquier cosa le afectaba. Lo que ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro apóstol pudo hacer en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Corinto, lo hizo Timoteo. Precisamente porque era sensible, precisamente porque sabía lo que era sufrir, precisamente porque se ponía al lado de las demás personas y lo que proclamaba hablando no era solo lo que él conocía que era cierto, sino que lo había experimentado en su vida. Timoteo extendió su mano paralizada y le dijo, Señor, tú puedes usar mi dolor, mi sufrimiento, para ayudar a los demás. Marcos, el evangelista. A veces no somos capaces de leer las historias de la Biblia. A mí me encanta hacerlo metiéndonos en la vida de esas personas. Marcos era hijo espiritual de Pedro y había ido varias veces en algunos viajes con Pablo y con Bernabé, viajes misioneros. Sabéis que ir con Pablo era un problema porque él iba a cualquier lugar, hablaba a cualquier persona, le perseguían, le dejaban como muerto y seguía hablando. Y eso no está al alcance de todos. Así que Marcos una vez tuvo miedo por su vida y entonces abandonó a Pablo y a Bernabé. Se fue. ¿Sabes lo que hizo Marcos? Entregó su mano paralizada al Señor. Le dijo, Señor, yo soy una persona con mucho miedo. Yo no sé cuándo lo hizo, pero sí sé que lo hizo porque el primer evangelio que se escribió, cuando aún los demás discípulos directamente ninguno había escrito sobre el Señor, fue precisamente él, Marcos. Y arriesgó su vida, incluso antes de que el templo fuera destruido. Arriesgó su vida contando la historia del Señor porque es el que transformó su vida. Le entregó su miedo al Señor. Extendió su mano paralizada. Y más adelante incluso el propio Pablo tiene que decir, tráeme a Marcos porque es muy útil. Se dio cuenta de que Dios le había transformado. ¿Recuerdas a Santiago, el hermano del Señor? Jacobo realmente, el hermano del Señor. A veces cuando leemos su carta no nos damos cuenta de cómo era él. Había vivido con el Señor Jesús. Quizás por el orden de los nombres en los que aparece cuando menciona a los hermanos de Jesús, era el hermano mayor después del Señor. ¿Y sabes lo que siempre pensó de Jesús? Que estaba loco. Él y sus hermanos. La Biblia nos menciona, los evangelios, que varias veces fueron a donde el Señor, porque le decían a los demás que estaba fuera de sí. Nosotros a veces pensamos, si viviera con el Señor y viera todo lo que Él hace, pues creería en Él, daría mi vida por Él. Pues no creo que fuera así, porque Santiago, que lo conocía desde muy pequeño, desde que nació, imagínate, y empezó a decir muchas cosas del Señor. Y empezó a usar su lengua contra él. Y empezó a no quererse juntar con las personas que se juntaban con el Señor. Y empezó a despreciarlo. Y por eso luego escribe su carta. Y habla de los peligros de la lengua. Dice el mayor mal que una persona puede hacer. Porque él, cuando encontró al Señor Jesús resucitado, entregó su vida al Señor y entonces se dio cuenta
de lo que había hecho él mismo con su lengua, de que no podía hacer acepción de personas. Todo lo que nos habla en su carta lo había vivido él en primera persona. ¿Y por qué Dios lo usó? Extendió su mano paralizada. Extendió su mayor debilidad. Es curioso porque nosotros siempre pensamos y creemos y esperamos que Dios nos use. Así que ponemos delante de Dios todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Ponemos las cosas en las que creemos que somos fuertes. Si somos jóvenes, pues Señor, soy fuerte, soy valiente, puedo ir a cualquier lado. Si hemos estudiado, pues Señor, tú sabes que yo he estudiado esto. Si nos encanta servir, ayudar a los demás, Señor, tú sabes que me gusta ayudar a los demás. Y todo eso es muy bueno, entendedme. Pero siempre le ofrecemos al Señor la mano que tenemos bien. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Si recibimos del Señor una limosna o si esperamos lo imposible. Si extiendes tu debilidad al Señor. Si dices, Señor, sí, mira, yo sé que todo esto está muy bien, pero yo no voy a poder hacer nada por ti mientras tú no tomes mis debilidades. Y a veces lo que nosotros pensamos que es nuestra mayor debilidad es justo lo que Él usa. Y transforma no solamente nuestra vida, sino todo lo que nos rodea por su poder. Y llega a decirnos, porque el Señor un día lo explicó, ¿os acordáis Lucas capítulo 17, versículo 10, cuando dice que aun cuando hacemos todo lo que podemos hacer, somos siervos inútiles? Claro, yo había leído muchas veces ese versículo, había predicado sobre esa frase, creí que lo comprendía y es cierto. Hasta que un buen amigo que también ama al Señor, un día estábamos conversando en una comida, nunca lo olvidaré, y me decía, Jaime, no me parece que deba decir siervos inútiles, porque el Señor nunca hace nada inútil. No comprendo ese versículo así, algo no está bien. Entonces me picó la curiosidad. Como buen gallego, una buena pregunta siempre está ahí. Y entonces fui al original. Y realmente lo que está diciendo no es inútil, sino una palabra que no existe en español, inmerecedor. Un siervo que no merece nada. Porque es cierto, Dios no hace nada inútil. Y ninguno de nosotros somos inútiles. Lo que pasa es que no merecemos nada. ¿Me entendéis la diferencia? Así que Dios nos dice, eres un siervo útil, recuerda que no mereces nada. ¿Y cómo lo recordamos? Extiende tu mano enferma, dale tu debilidad. Porque todas las veces que yo le doy a Dios mis fortalezas, acabo pensando que yo merezco algo. Acabo pensando que algo está sucediendo porque yo estoy haciendo las cosas bien. Y no. Dios se glorifica en nuestra vida cuando le regalamos nuestra debilidad. Y es una decisión que tenemos que tomar. ¿Voy a extender mi fortaleza, mi mano firme para que Dios me dé una limosna? ¿O voy a esperar lo imposible y voy a entregarle mis debilidades? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? Porque esa decisión tenemos que tomarla. Y esa decisión tenemos que tomarla nosotros mismos y delante del Señor. Voy a conformarme toda mi vida con vivir delante del Señor, disfrutar con Él, y todo eso es muy bueno. Espero que el Espíritu de Dios os ayude a entender lo que lleva varias semanas hablando en mi corazón, trabajando en mi vida para que me dé cuenta de esto, de que ¿qué estoy esperando? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Esperando una limosna de Dios, y recuerda que una limosna de Dios es mejor que todo lo que el mundo ofrece, no me entiendas mal. ¿O voy a extenderle mi debilidad? Voy a decirle, Señor, yo quiero que hagas lo imposible en mi vida. Y el que quizás nunca antes ha hablado del Señor por miedo, de repente se convierte en el mayor evangelista del mundo. El que quizás antes era una persona llena de miedo en cuanto al futuro, vive tranquilo, confiado. El que quizás antes tenía un carácter terrible para ciertas cosas, Dios usa ese carácter para las cosas buenas.
Depende si nosotros extendemos nuestra debilidad y le decimos, Señor, se trata de ti, yo no puedo hacer nada. Se trata de ti. Así que la pregunta es, ¿estoy esperando una limosna del Señor Jesús? Él aparece delante de mí esta mañana y me dice, Jaime, extiende tu mano. Le entrego algo para que Él me dé algo. O extiendo mi mano paralizada. Y le digo, Señor, tú lo sabes todo. Y mi debilidad es una bendición para ti. Así que transforma mi vida y haz con ella lo que quieras. Inclinamos nuestra cabeza para orar. Yo no voy a deciros, ni jamás me pasa por la imaginación lo que tenemos que decirle cada uno al Señor o cuál es nuestra debilidad, pero sí sé que hoy todos podemos tomar esa decisión. Y delante del Señor Jesús extendemos nuestra mano para recibir algo de Él o le damos nuestra debilidad. Extendemos toda nuestra enfermedad, nuestra culpa, nuestro dolor, nuestra carga, nuestro miedo, nuestro temor, nuestras ansiedades, nuestra frustración, todo. Y le decimos, Señor, extiendo mi mano enferma porque sé que tú vas a ayudarme. Y vas a transformar mi vida y la de todos los que me rodean con tu poder, porque tu poder obra, trabaja y transforma mi debilidad. El tiempo se ha ido muy rápido. Yo le decía al Señor esta mañana, yo creo que esa idea en 15 minutos tú se lo dices a las personas y ya está. Y lo siento que he pasado un poco más. Pero sí me gustaría terminar con algo muy práctico antes de que el pastor venga y termine el culto. Y es, sabéis que hemos estado entregando, y no porque sean libros que nosotros hemos escrito ni nada, pero libros evangelísticos, Última Llamada, también el Besar la Vida, algunos devocionales. Yo te desafío a que hagas algo, que pienses en tus vecinos, en tu familia que no conoce al Señor y se lo lleves, se los regales. Pídeme los que quieras, pedídnoslos. Si tú me dices 100 libros que quieres llenar todo tu barrio con ellos, te los damos, sin ningún problema, no te preocupes por el costo. Lo que sí, no los lleves en tu casa y déjalos allí, ¿vale? Porque yo no voy a ir a tu casa, pero el Espíritu sí está allí y va a ver si tú dejaste allí las cosas o no. Pero ora durante esta semana, una semana además que tenemos días tranquilos, y dile, Señor, ¿a cuántas personas yo quiero? Y si no es con esos libros, pues hablando o como sea. Lo que yo te pido de corazón es que extiendas tu mano, que no termine todo aquí, ¿me entendéis, no? Entonces piensa, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? Porque eso te va a ayudar a que tú hables con esas personas después, a que tú les hables del Señor, a que esas personas te pregunten. Y no te preocupes por nada, no te preocupes por todas las respuestas, no te preocupes porque tu debilidad el Señor la va a usar, ya lo vas a ver. Pero con toda confianza o a través del grupo de la iglesia o el domingo que viene o a cualquiera de nosotros o a Miriam o a mí y dice, mira, el próximo domingo quiero llevarme tantos libros de Besar la Vida o de Última Llamada o evangelios, tenemos evangelios en gallego o Biblias, lo que sea, porque he estado orando por tales personas, he estado orando por esta familia, he estado orando por mis vecinos, por primera vez quiero conocerlos a todos y les voy a llevar un libro. Perfecto, ¿me seguís? Ora y hazlo, dile, Señor, yo extiendo mi mano y voy a transformar esta ciudad, por lo menos a mi alrededor. Porque si solo los que estamos aquí lo hacemos,
y solo que cada uno de nosotros regale, digamos, 10 libros, estamos alcanzando ya a prácticamente 1000 personas, imaginaos. Así que perdonadme esta aplicación práctica y os digo, haced lo que queráis, o con otras cosas, o con Biblias, o sencillamente hablando al Señor, pero el desafío es a que extiendas tu mano, perdonadme que sea tan sincero, y le digas al Señor, yo voy a hacerlo. ¿Estáis dispuestos? Dios os bendice.